reportaje. Ciudadanos varios dicen cómo es posible que por la calidad del servicio que prestan el transporte público en general, les hayan autorizado un incremento en la tarifa. Egla Cornelio es la secretaria de Movilidad. ¿Qué nos dices? Bueno, el tema de la tarifa sin duda es algo que lo hemos tomado con mucha responsabilidad. Cuando llegamos al gobierno del estado el día 1 de enero, el 3 nos pudimos encontrar nosotros con el decreto, el periódico oficial donde se habían publicado incremento a las tarifas. Esa fue una autorización que dejó el gobierno saliente, que el día 31 de diciembre publican incremento de tarifas. Otro regalito. Exactamente. Y publican incremento de tarifas para todas las modalidades, para los taxis, el transporte urbano, el suburbano y foráneo. Y pues el gobernador, como todos, yo creo que nos enteramos, y yo tuvimos que hacer una hazaña ahí, ¿verdad? Y dije una hazaña porque teniendo todo el transporte, una autorización de incrementos de tarifa, pues lo que seguía era que debería de entrar, aplicarse, porque ya lo había decretado el secretario saliente y el gobernador lo había firmado también. Entonces, ese periódico... El gobernador Núñez. Pues sí, porque fue el gobernador saliente. Entonces, en la reunión que nosotros tuvimos con los permisionarios y concesionarios, porque sabiendo que los ciudadanos reclamaban por ese incremento, el gobernador Adán Augusto tuvo una negociación, y digo que fue una negociación consensuada, porque fue una mesa de negociación que hubo con los permisionarios y los concesionarios, en lo que también estuve yo, y se les pidió no entrar en vigencia esa tarifa. ¿Qué fue la instrucción que nos dio a nosotros el gobernador? Que hiciéramos un estudio de cómo revertir estas tarifas, o si se había que dar incremento, cuál sería el incremento que se había que dar. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de tener pláticas con algunos concesionarios que se acercaron, permisionarios, pero aparte de eso hicimos un estudio de investigación, el subsecretario de Movilidad y el subsecretario de Transporte y todos los que integramos la secretaría, y empezamos a ver cuál había sido el estudio que habían hecho para esas tarifas. Y bueno, el estudio que se había hecho nada más había sido combustible y bueno, y los gastos que algunos, los permisionarios... Esto no fue un estudio a fondo. No era a fondo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nos pusimos a hacer otra investigación más a fondo, considerando lo que estamos viviendo en el estado y considerando también el salario mínimo al que están accediendo los ciudadanos, pero aparte de eso se tomó en consideración el desempleo y todo lo que hay, de manera que por más que nosotros quisimos cerrar la tarifa, pues todavía tuvimos que dejarla pasar. A los taxis sí se les dejó los 5 pesos que tenían autorizados. ¿Por qué dejamos a los taxis con los 5 pesos que tenían autorizados? Ellos no se les había dado autorización de tarifa desde 2013. Pero aparte de eso, hay una cosa que los taxis, eso los eligen las personas. El que más tenemos que cuidar es el colectivo, porque es donde mayor volumen de gente se mueve y donde se mueve la gente con menores ingresos. Y ahí es a donde nosotros tenemos que cuidar la movilidad, el transporte, porque los estudios de Banco Mundial, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y todo nos están dando señalización que debemos de cuidar el transporte masivo. La Agenda Urbana de Naciones Unidas, que fue publicada en 2018, también la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible nos está indicando de cuidar la movilidad masiva. Entonces, por eso fue que en el caso del transporte urbano autorizamos 1 peso, y en el caso del transporte suburbano le autorizamos 1 peso más el kilometraje, que es a partir de 6 kilómetros, el kilómetro 7 empieza a aplicar kilometraje. Y hay un sector que fue el metropolitano, Parrilla, que ese se le tiene por paradas. Entonces a ellos se les autorizó 2 pesos, en razón de que ellos también desde 2013 no se les daba autorización. Esto es 5 años que no tenían que una ellos no tenían incremento. Y a los motocarros, que son los llamados pochimóviles, esos se les autorizaron 50 centavos, pero además también le impusimos ahí que tienen que respetar la tarifa preferencial, porque los motocarros son los que mueven mucha gente en las comunidades y en las zonas donde no hay la movilidad del otro transporte autorizado. Ahora,
también escuchamos comentarios de los ciudadanos y aquí en Telereportaje muchísimas veces que los choferes de Transbús, combis, taxis hacen lo que quieren, que prevalece la anarquía, que niegan el servicio, están involucrados algunos en asaltos, maltratan al usuario, van a exceso de velocidad, música a todo volumen, el aire acondicionado no lo ponen cuando están obligados a... Sí. ¿Qué pasa? ¿Prevalece la anarquía? ¿Prevalecerá la anarquía? En eso estamos trabajando. Justamente quiero comentarte una hazaña también que tenemos que ir en la Secretaría, como algo te he comentado ahora, que es un sector complicado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los choferes que trabajan en el transporte público tienen inseguridad laboral. Mira, hoy, por ejemplo, tengo una circular, ahora sí, pidiendo la información al sector de transporte que me digan de sus trabajadores y bueno, los puso de punta. Piensan que les voy a echar el seguro social y no es así. Lo que sucede es que necesitamos saber con qué confianza trabajan los choferes. Fíjate, Villahermosa con el transporte urbano más inseguro según el INCO en un estudio de percepción que realizó, me parece que es el penúltimo lugar, el último es Acapulco. Sí, así Villahermosa en el penúltimo lugar con el transporte urbano más inseguro según esta estadística que presenta el INCO. Y no se equivoca esa estadística, yo la puedo confirmar también, sobre todo que en lo que llego le paso la información al gobernador que más del 53% del transporte autorizado está inadecuadamente organizado. Entonces, en la medida en que la Secretaría que regula la autorización, la concesión del servicio no pone orden, pues obvio que todos estaban en una complacencia. Hoy justamente es lo que yo estoy haciendo. Primero, lo que hemos hecho en estos 6 meses es revisar cuál es el transporte autorizado, porque el gobernador me preguntó en la primera semana, bueno, Egla, ¿y ya sabes cuánto es el transporte autorizado? Le digo, no, licenciado, porque todavía no termino de encontrar, y es que sigue uno buscando y encuentra. No, es que yo tengo una concesión. 6 meses sigues en este proceso. Estamos en esa digitalización. Y pues ya lo que no apareció, que no hicieron prórroga, porque pasa una cosa. Los que no cumplan con este procedimiento ya es nosotros irregular. Vamos a cerrar expedientes y entonces vamos a empezar con lo nuevo. Porque en una primera investigación que nosotros ya tenemos documentada, podemos decir que en Tabasco hay un déficit de transporte de más del 30%. Y esto nos obliga a que debemos luego de que tengamos ya identificado cuál es el transporte legalmente autorizado, empezar a trabajar para la movilidad completa de todas las personas en Tabasco. Pero ya... ¿Van a entender los transportistas que ya no pueden seguir en la anarquía, que no son dueños de las calles, que tienen que respetar los señalamientos, que no pueden maltratar al usuario, que tienen que tener unidades, pues por lo menos dignas, porque algunas chatarras? Sí. Chatarra, porque hay hasta imagínense que tenemos unas unidades que son de hace más de 50 años. Tenemos unidades que tienen más de 30 años. Tenemos unidades circulando en el estado, pero además que las encontré ahí, que yo dije, ¿cómo prorrogaron todos estos pedazos de unidades? Pero están ahí, están prorrogadas en las concesiones. Entonces ahí ahora es donde van a exigir que exactamente, las vamos unidades. Vamos por sectores, Emanuel. El trabajo que sigue, nosotros tenemos 3 metas para trabajar. A corto plazo era recoger la información. Y en eso trabajamos, tuvimos que trabajar en algo que he recibido muchas críticas, pero la aguanto porque, como yo le dije al gobernador, licenciado Adán, la gente tiene que transportarse. Y el hecho de que no tengan con qué transportarse los orillamos a la pobreza y a la exclusión, porque eso es tema de movilidad. Entre más cierras los servicios sociales a las personas que son las de menor capacidad económica, lo que haces es que las excluyes y las tiras a que se caigan en más pobreza. En la medida en que nosotros trabajemos en la inclusión, trabajamos en el desarrollo también. Y la movilidad hoy nos va a llevar a que si nosotros trabajamos en transporte en todos los sentidos, pero no en transporte solamente en la máquina, en motorizado, también tenemos que trabajar en otro terreno, que es el terreno de calles y avenidas y banquetas libres,
porque la movilidad incluye también lo no Y motorizado. también nos cuestiona el INCO que También. tenemos calles estrechas y congestionadas. Así Que es. no contribuyen Que a no esto. tenemos vialidades adecuadas conforme a criterios de Naciones Unidas, que las banquetas no están libres para las personas con movilidad reducida, que los carriles los ocupan a veces los vendedores y no están libres para que circule la bicicleta o que circule el triciclo o que circule la motocicleta. Son las 9 de la mañana en punto. Seguimos platicando con Egla Cornelio, la secretaria de Movilidad. Al regresar, Egla, algunos dicen el transporte público en Tabasco, por cómo está configurado, es una bomba de tiempo. ¿Qué dice ella? Volvemos. 104.1 FM XHVT Villahermosa, Tabasco, México. Señal